De verdad que me parece interesante porque no sé, honestamente, por qué lado va, ¿no? La parte de la dieta intuitiva, ¿no? Y un poco lo que me decías es de que, pucha, un atleta de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo Claro. hacer con una persona que hace un montón de deporte, ¿no? Sí, es tal cual lo que te decía, ¿no? Que hay casos específicos como pacientes que he tenido ayer, donde el nivel de actividad que tienen es tan alto que intuitivamente hablando no van a poder cubrir sus requerimientos de ninguna forma. O sea, al final estamos hablando de alguien que 2 veces por semana monta 75 kilómetros de bicicleta, que otro día hace cuestas, que otro día hace cross, que otro día hace eh, Natación. nada de mar abierto, ¿no? Y los sábados además son los días como más largos, que tiene carreras cada 4 semanas. ¿Cómo le dices que como intuitivamente? O sea, lo que vas a lograr es que tenga una baja disponibilidad energética, que en 2 años tenga osteoporosis y que en 3 años se fracture y se acabe su carrera deportiva. Entonces yo creo que en esos casos tal vez, o sea, tal vez después de mucha educación nutricional por meses, puedas como decirle, ok, ya más o menos sabes, dale, pero sin educación nutricional enfocada a la necesidad de meter carbohidratos y todo, te la juegas. Que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Que en realidad es darles un plan de acción para que puedan solamente aplicar y no pensar y poco a poco tener ese periodo como de destete, ¿no? De acuerdo. De poder decirle, mira, ya has hecho esto, sabes cómo deberías hacer tus comidas, sabes cómo deberías desayunar, cuántas comidas deberías tener al día, cuáles son tus porciones. Ya tienes las herramientas como para hacerlo solo o sola, Ujú, ¿verdad? Y pucha, y justo hablando de eso me haces acordar de un paciente que tengo de Estados Unidos ujú. que hace jiu-jitsu y va a competir justo este fin de semana, ¿no? Y me preguntaba cómo debería ser como alimentación 2 días antes, un día antes y el día de la competición. Y leí todos los parámetros necesarios y su respuesta primero fue, manja, qué poco intuitivo. Claro. Dijo como que no tiene sentido común hacer eso el día antes del combate, entre combates, la reposición después. Y claro, ¿no? O sea, me hace pensar justamente qué información existe que yo no tengo, como por ejemplo la dieta intuitiva o el no dieta, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llama el chico que puso este post que compartiste de... Ahorita, Ajá. Jackson Pios. El australiano, ¿no? Sí, sí. Claro, que justo decía como que qué es en realidad lo ordinario, Ujú. qué en realidad está como controlado y qué es no controlado, ¿no? Claro. ¿Por qué definirlo si no está definido? Es verdad. O ya lo hablamos en el podcast de dieta flexible, ¿no? Hay gente que la alimentación intuitiva le puede ir muy bien, como gente a la que estar sometido a un plan estricto le va a ir muy bien. Entonces no hay que, pues, tirarle barro ni a uno ni al otro, ¿no? Exacto, sí, depende de cada persona y en verdad súper bien. Sí, sí. Bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy donde vamos a hablar sobre cetosis o más conocido como dieta cetogénica. En este espacio de Life Lifting es donde nosotros tratamos de compartirles la mayor cantidad de información posible basada en evidencia para que puedan tener una fuente de información fácil de acceder. Sí es cierto que a veces se nos salen algunos términos, pero estamos tratando de trabajar en eso para poder hacer que sea lo más entendible posible para la mayor cantidad de gente. El episodio de hoy, como decía, es cetosis. ¿Qué sucede entonces? Y que bueno, estuvo bastante de moda hasta hace poco, keto, ¿no? Que en realidad Ujú, pues es una traducción de ketosis a ceto. ujú. Cetogénica o cuerpos cetónicos. ¿De dónde sale? ¿Qué es un protocolo cetogénico? ¿Qué es la dieta cetogénica? ¿No digo? Para entenderlo, creo que mejor sería primero aterrizar el concepto y hacerle entender a nuestros oyentes que el cuerpo requiere o trabaja normalmente a base de azúcar, Así ¿verdad? es. La mayoría de órganos que tenemos dependen de la glucosa o del azúcar para su funcionamiento normal. ¿Qué quiere decir? Que pues para que nuestro corazón pueda latir, para que nuestro cerebro pueda pensar, para que nuestros glóbulos rojos no mueran, para que nuestros riñones puedan filtrar, en el caso de los hombres para que los testículos puedan funcionar, dependen de azúcar normalmente, ¿verdad? Entonces, del azúcar que pues comemos. No estamos hablando de azúcar refinada, sino Claro. en cómo cualquier tipo de almidón o carbohidrato en su expresión más simple es azúcar o glucosa, ¿no? Ujú. Haciendo azúcar un poco, diciendo azúcar como para poder dar un término más fácil de entender, pero el término correcto sería glucosa, que es la forma más simple del almidón o los carbohidratos que podemos poner en la dieta. Entonces, estos órganos, que la mayoría funcionan con azúcar, siendo bastante importantes la mayoría,
¿qué sucede, Diego, con ellos si es que no tienen azúcar? O sea, ¿se mueren los órganos? Claro, es justamente lo que hablábamos el otro día, que es como que el cuerpo tiene siempre un plan B y un plan C y un plan D, etc. No, y en este caso, cuando el cuerpo siente que no hay suficiente glucosa o glucógeno, pues tiene que buscar otra fuente para sopesar o para otra fuente de energía para poder funcionar, ¿no? Y en este caso es que comienza a tirar de los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Y cómo se da eso? Pues en respuesta a una baja cantidad de glucosa o glucógeno, se comienzan a usar los ácidos grasos como fuente de energía, pero como estos no pueden ingresar por ejemplo, al cerebro, no tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, que es lo que permite que lleguen sustancias al cerebro, pues se tienen que transformar en otra estructura. Y esta estructura son los cuerpos cetónicos, que van a permitir que crucen la barrera hematoencefálica o que sean usados como sustrato energético para cualquier órgano que lo necesite, ¿no? Sí, de hecho, mencionaste el glucógeno. Sí. ¿Ya? Para los que no saben, que es normal, porque no deberías saberlo, el glucógeno es la forma en la que el cuerpo almacena azúcar para poder ser utilizada en un periodo en el cual no la tenga disponible en el torrente sanguíneo. La glucosa, normalmente cuando nos referimos a glucosa, es porque está en nuestro torrente sanguíneo, o sea, dentro de nuestra sangre, en una forma bastante disponible. Su contraparte y la forma en la que no está disponible inmediatamente, pero está guardada, sería el glucógeno. Existe glucógeno muscular y glucógeno hepático. Quiere decir, el glucógeno muscular, que es de manera bastante egoísta, solo para el músculo, y el glucógeno hepático, que es el que está en el hígado, guardado como almacén, que es pues justamente para poder darle energía a estos órganos que normalmente trabajan con azúcar. Justo como decías, cuando el cuerpo tiene una baja disponibilidad de azúcar, ya sea por que no hemos comido azúcar o no hemos comido nada en mucho tiempo, ayuno, que puede ser un ayuno pautado o un ayuno de simplemente dormir, ¿verdad? Claro. Exacto. O cuando hacemos mucho ejercicio, que utilizamos las reservas de energía que tenemos, o también cuando nuestro consumo de carbohidratos es extremadamente bajo. Eso nos lleva justamente a lo que decías, que es pues un mecanismo de alerta del cuerpo o de secundario para poder asegurar la supervivencia, en el cual pues utilizamos un sustrato energético o una fuente de energía que no es la común. Pasamos de utilizar azúcar para todos estos órganos a utilizar grasa. No grasa, como decías, en su forma normal, sino que tiene que ser convertida a una forma en la cual pues, puede pasar justamente estas barreras que tiene el cuerpo como puntos de control o digamos, migraciones, para que no todo el mundo pueda entrar. De acuerdo. Y de hecho, como para que se den una idea, estudios hechos en ultramaratonistas o corredores de ultradistancia han visto que incluso metiendo 4 gramos y pico por kilo de peso de carbohidratos, que eso más o menos son 600 gramos diarios, para que se den una idea, que es una barbaridad, luego de terminar sus competencias estaba en un estado de cetosis. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es algo exclusivo de la dieta cetogénica, sino que la dieta cetogénica es una vía más para conseguirlo, ¿no? Exacto, como para asegurar entrar en este proceso de utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero queremos normalizar un poco eso, ¿no? Y decirles que es algo que sucede todos los días. ¿De dónde sale, Diego, el término cetosis? ¿Cómo es que se acuña? Un poco, ¿cuál es la historia detrás? Sí, a resumidas cuentas, todo parte por Gulep y Marie, que eran 2 doctores, me parece, bueno, es en París, así que me imagino que son franceses, que fueron los que por primera vez probaron en niños con epilepsia el uso de la inanición como fuente de tratamiento. ¿Qué significaba eso? Pues los mataban de hambre 3 días, si mal no me equivoco, y veían que las convulsiones pues disminuían notablemente. Entonces, luego de eso, distintos profesionales buscaron ver qué otra solución a la inanición, que nuevamente la inanición es como matarte de hambre, podían existir. Y llegó la propuesta del ayuno, que de hecho se volvió muy conocido, incluso en revistas post Primera Guerra Mundial se vendió muchísimo una dieta en la cual ayunabas por 3 días y te decían que te podías curar de cualquier enfermedad, ¿no? Bueno, que el día de hoy te está pasando también, ¿no? Y ya luego de eso es que en el año 1921 el Dr. Wilder de Mayo Clinic propuso que las mejoras por la inanición o por el ayuno eran por niveles altos de beta-hidroxibutirato en plasma, que ya pronto vamos a explicar qué significa, y dijo que una propuesta para conseguir lo mismo, pero que sea más, digamos, que genere más adherencia, pues era una dieta cetogénica, ¿no? Que de hecho, antes de llamarse dieta cetogénica,
tenía otro nombre que al momento no... que se llamaba Ketone Producing Diet. Y luego pasó a ser cetogénica, ¿no? ¿Qué pasa después de lo que hizo este doctor? Que estuvo en apogeo, se usaba mucho para el tratamiento de epilepsia, sobre todo porque disminuía notablemente la cantidad de convulsiones, hasta que aparecieron nuevos fármacos, como por ejemplo el ácido valproico, que tenían una efectividad mucho más alta. Y hay que entender que la dieta cetogénica se usaba pues, para epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no se puede controlar con fármacos. Entonces lo que hacían era dar la dieta. Pero ahora que ya los fármacos son súper efectivos, ya la dieta pierde pues un poco protagonismo, porque es una dieta, por lo menos la clínica, que ya la vamos a explicar más adelante, que no tiene tanta adherencia en las personas, ¿no? Incluso es bastante fuerte. Y luego me parece que fue en... Charlie. Sí, que fue Charlie, un caso de un niño ya por 1980-90, que era un niño que tenía un síndrome específico que lo hacía convulsionar mucho, creo que no era epilepsia, y con dieta cetogénica logró tener 0 convulsiones. Entonces escribió un libro, se hizo una fundación, creció mucho de nuevo, y parecía que hubo un nuevo apogeo, pero ya data reciente del 2018 dice que los neurólogos, en Johns Hopkins incluso, es el último tratamiento que van a emplear para cualquier patología relacionada a las convulsiones, ¿no? O sea, me imagino que primero está la terapia farmacológica, luego hay una serie de opciones y al final, en caso sea refractaria, que ya es raro verlo, se puede implementar una dieta cetogénica, ¿no? Sí, que nos hace pensar un poco de dónde está la parte de nutrición clínica en la dietoterapéutica de hoy, ¿no? En la farmacoterapia. Entonces, para poder resumir un poco la historia, tenemos desde 1911, donde empieza a aparecer el término por casualidad, ¿no? Es por matar de hambre a pacientes, se dieron cuenta de que justamente se sobreexpresaba o había bastante de una molécula, digamos, o un sustrato en sangre. Pudieron ir tirando de ese hilo y llegar a los 80s, 90s a poder, tanto en la clínica Mayo como en el hospital John Hopkins de Estados Unidos, sí, a pues acuñar el término de dieta cetogénica, ¿no? Y de hecho tener un caso en el cual pues dijeron que, bueno, es una forma de tratar ese tipo de casos clínicos. Ahora, ¿cómo es que sucede la cetosis, ¿no? ¿Por qué es que funciona? De hecho, va por el lado de que tenemos grasa guardada, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros comemos carbohidratos, nuestros niveles de insulina empiezan a subir, ¿verdad? Y eso es algo que, como tenemos esa disponibilidad de energía, hace que nuestras reservas de grasa se utilicen menos, ¿no? La sobreexpresión de esta hormona insulina, que sale del páncreas y que ayuda justamente a que los carbohidratos puedan entrar a la célula y ser utilizados, es como antagónica, o antagónica es una palabra un poco grande, es opuesta al uso de grasa. Cuando no comes carbohidratos por mucho tiempo, esos niveles de insulina de esta hormona bajan, se hacen súper bajos, y eso es lo que desencadena a una respuesta de hormonas en la cual justamente la opuesta a la insulina, que es el glucagón, se sobreexpresa y empiezas a utilizar fuentes de grasa como energía. ¿Qué hace el cuerpo? Al momento de tener estos reservas de grasa, las rompe, las lleva al torrente sanguíneo y las como deshace en ácidos grasos y glicerol, los cuales rompe a justamente estos 3 cuerpos cetónicos que justamente mencionabas hace un ratito, que son acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Los que nos interesan para efectos de la dieta cetogénica en realidad son los 3, pero los que producen energía y los que queremos medir de manera más objetiva son, número 1 y como gold estándar, el beta-hidroxibutirato, número 2, el acetoacetato y número 3, la acetona. La acetona es el que no funciona como fuente de energía. Aparte de este proceso de cómo se rompe la grasa, ¿cuánto tiempo debe pasar para asegurar que pues, estamos utilizando grasa como fuente de energía? Sí, lo que se ha visto normalmente es que este proceso de cetoadaptación, que es el proceso acuñado justamente en el cual el cuerpo aprende a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía y hacerlo de forma eficiente, es una ruleta rusa, ¿no? Porque puede durarte 4 días como 4 semanas. Entonces, eso ya nos lleva a adelantar que en temas de rendimiento, pues quizás si tienes una competencia a corto plazo, no sea la mejor idea hacer el cambio ahí, ¿no? Pero sí, básicamente tarda ese tiempo, y lo que suele suceder en este proceso de adaptación es principalmente lo que has mencionado, ¿no? Que van a bajar, por un lado, hormonas como la insulina, y por otro lado van a sobreexpresarse hormonas
o enzimas, que las enzimas creo que ya lo hemos comentado, son como amiguitos que nos ayudan a que los procesos se den de forma más eficiente. O que se den simplemente. Entonces se van a sobreexpresar enzimas que permiten ya sea la ruptura de los depósitos de grasa o la oxidación de las mismas, ¿no? En la mitocondria para crear los cuerpos cetónicos. Y básicamente en eso consiste la cetoadaptación. Y muchos de los beneficios que se le confiere a nivel mecanicístico es que este aumento pues, en las hormonas encargadas de la oxidación de grasa o de la ruptura puede hacer que se pierda grasa de forma más eficiente o que incluso, que ya lo diremos más adelante, en deportes pues, en los que se usa más grasa como fuente de energía, uno mejore su rendimiento, ¿no? Sí, y de hecho este proceso de cetoadaptación es interesante, por lo que veíamos en los estudios que revisamos, que hay 3 autores, Burke, que nos encanta, que siempre vemos su investigación en nutrición deportiva, Bolek y Purdom. De todas maneras estoy destruyendo esos nombres, así que me disculpen. Pero dicen que justamente en este proceso de cetoadaptación lo que sucede es que nuestro ratio para poder utilizar grasa como fuente de energía mejora significativamente, ¿no? Al punto en el cual se puede duplicar la eficiencia con la cual nosotros utilizamos grasa. Entonces, si es que normalmente utilizábamos pues 0.2 a 1.3 gramos de grasa por minuto, para poder, como fuente de energía en un momento de actividad física, esos números se pueden llegar hasta duplicar en un sujeto cetoadaptado. El problema es justamente lo que mencionabas, que la evidencia dice que pueden ser o 4 días o 4 semanas. Entonces, sí, en realidad es bastante la diferencia, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo verificamos si es que ya tu cuerpo ha entrado en ese estado de cetosis? Bueno, básicamente, como mencionaste hace un rato, es midiendo ciertos marcadores, ya sea en plasma o en orina, ¿no? Por ejemplo, en sangre, ¿no? En sangre podemos medir el beta-hidroxibutirato, que si no me equivoco, los niveles para decir que estás en cetosis deberían ser por encima de 0,5 milismoles por litro y un máximo de 3 milismoles por litro. Luego en orina se puede medir el acetocetato mediante tiras de colores, que son tiras reactivas, que mediante una escala de colores pues vemos la cantidad a nivel subjetivo que puede haber a nivel objetivo en realidad, que puede haber de acetocetato, ¿no? Y eso nos ayudaría de alguna forma a ver cómo está. Bueno, y en el aliento incluso también se puede medir la cantidad de cetonas, y eso nos ayuda a determinar si es que estamos en cetosis o no, siendo probablemente la medición del beta-hidroxibutirato la más efectiva, ¿no? Sí, exacto. Y ese es justamente el problema con como verificar de manera objetiva que estás o no estás en cetosis. Que claro, podrías ver tus niveles de beta-hidroxibutirato en sangre, se van a acostumbrar al beta-hidroxibutirato. Suena un poco largo, pero en verdad una vez que lo entiendes, se acabó. Medirlo en sangre, número 1 es costoso, y número 2 es poco práctico, ¿no? Porque imagínate estarte pinchando, pues, idealmente una vez por semana, que es lo que vemos en estudios, y algunos estudios hasta en todos los días, ¿no? Es poco práctico, pero es lo más acertado, es lo más exacto. Después de sangre viene justamente el aliento. Puedes respirar en un aparato electrónico que ya están disponibles a gran escala, obviamente en distintos precios, pero que también sufre porque es afectado por otros valores o otras variables. Claro. Por ejemplo, si hiciste ejercicio, si tomaste agua, si es que recién te levantas, si es que es el final del día. Entonces, ayudan como una referencia, no son tan exactos. Y por último, tenemos la medición de cetonas, o específicamente en este caso, cetoacetato en orina. Como decías, es una tira reactiva que agarras tu pichi, metes la tirita y ves el color que dice, dependiendo de lo que dice la caja. Claro. Los 3 son buenos, en rango de mejor a peor: sangre, aliento, orina. Sí, de acuerdo. Y va a depender nuevamente de la disponibilidad que tengas, ¿no? Para poder ver cuál es el que más se te acomoda. Exacto. Entonces, hablemos de por qué es interesante tener un protocolo cetogénico. O sea, ya entiendo de dónde sale, entiendo más o menos cómo va, por qué es que se da la cetosis. ¿Por qué me interesaría a mí hacer un protocolo cetogénico? Claro, todo esto es a nivel mecanicístico, que al final, para que lo entiendan, a nivel mecanicístico hace referencia a cómo mediante mecanismos fisiológicos propuestos podría ser interesante, y luego hay que aterrizarlo a la práctica y ver si los estudios demuestran que es realmente interesante, ¿no? Entonces, a nivel mecanicístico, para la
oxidación de grasa o la pérdida de grasa puede ser más interesante. ¿Por qué? Pues básicamente porque hemos dicho que va a sobreexpresar las hormonas encargadas de la quema de grasa, ¿no? Que como explicó Giovanni hace un rato, pues tú tienes el tejido adiposo, que es el lugar donde acumulas grasa, ya sea el glucagón o cualquier catecolamina como la adrenalina, van a interaccionar con los receptores beta de este adiposito, digamos, de la célula que tiene la bolita de grasa dentro. Y mediante la desencadenación y activación de ciertas enzimas, pues se va a comenzar a romper los depósitos de triglicéridos, que es la forma en la que acumulamos grasa. Entonces, hay una enzima principalmente que se sobreexpresa, que es muy interesante, que es la hormona sensible lipasa, ¿no? Que mediante una cadena, esta se activa, se sobreexpresa y lo que va a permitir es justamente que se comiencen a degradar los triglicéridos que tenemos almacenados y que terminen dándonos los ácidos grasos libres, vayan por el torrente sanguíneo unido a albúmina, porque la grasa no puede correr por la sangre, y luego entra la mitocondria de la célula que necesite la energía, como decía Giovanni, para producir justamente los cuerpos cetónicos. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque también hay ciertas enzimas como la CPT1 y la CPT2 que se van a ver sobreexpresadas mediante una dieta cetogénica. Entonces, si tenemos todo esto visto, pues podríamos hipotetizar que quizás tenga una ventaja para la pérdida de grasa, ¿no? Además, sabemos que la insulina, o sea, niveles bajos de insulina van a permitir que se den estos procesos. Entonces, por ese lado es súper interesante, pero lo que habría que ver ya luego es si es que realmente es más efectiva, ¿no? Que lo vamos a ver justamente con los estudios que hemos revisado, ¿no? Entonces, aquí y como adelantándonos un poco, podemos decir que para quién es interesante, para quien está buscando recomposición corporal, para quien está buscando algún beneficio clínico, como bajar tu insulina o bajar tus niveles de hemoglobina glicosilada, y por último, también para casos de epilepsia, ¿no? Sí. Que nos lleva justamente a los tipos de cetosis, ¿no? Donde hemos hecho una diferenciación grande entre la que podría hacer todo el mundo, la que podrías hacer en un ámbito clínico, o sea, digamos en condiciones todas controladas, ¿no? Dentro de una camilla o un centro de salud. Y tercero, lo que podría ser para deportistas en cuanto a dieta cetogénica. La primera, la estándar, que creo que es la que todo el mundo podría hacer. ¿Cómo va? El estándar normalmente suele tener entre 70 y 75% de tu gasto energético total o de tu requerimiento diario derivado de las grasas, un 20% de las proteínas aprox y un 5% a 10% de los carbohidratos, que donde la regla como general es consumir menos de 50 gramos de carbohidratos al día, ¿no? Que en la mayoría de casos es pues la más típica. Luego está la dieta clínica, que es la propuesta por el Dr. Wilder, justamente, que lo mencioné hace un rato, que es o sea, que al día de hoy yo creo que genera muy poca adherencia, que es 90-95% de grasa y me parece que es un 4%, 5% de carbohidratos y un 4-5% de proteínas. Lo más importante era que hay un ratio 4:1 de grasas para carbohidratos más proteínas. ¿Qué significa eso? Pues que si estás consumiendo 80 gramos de grasas, deberías consumir un máximo de 20 gramos de proteína más carbohidratos. O sea, 10-10, por decir lo que sea. Que a ver, al día de hoy, a menos que te guste tomar aceite de pico, yo creo que es muy complicado llegar, ¿no? No, complicadísimo. Y es una gran diferencia entre esta como estándar que podríamos recomendar a una población grande y la clínica, ¿no? La clínica, en realidad, si lo pones a macro, si lo aterrizas un poco, es lo que dices, ¿no? Es pues desayunar aceite, almorzar aceite y un poquito de carne y cenar pues aceite y un par de verduras. Sí. De hecho, y ese es un caso personal, tengo un amigo que estudia medicina, que de hecho es una de las personas más inteligentes que conozco en la parte cognitiva e intelectual, que por unos meses, cuando éramos chicos, hizo una dieta de los aceites. Ya. En la cual solo comía aceite todo el día. Era bien interesante porque obviamente estábamos todos juntos, éramos chicos, ¿no? En el tiempo en el que pues estás por ahí y por allá. Y pasábamos en su casa a verlo y su desayuno era 4 cucharadas de aceite de oliva. Claro. Ya, muchachos, ya desayuné, estoy listo, vamos al parque, vamos a jugar, lo que sea. Y entonces era como que seguro, como que no es comida, ¿no? Claro, Yo obviamente en ese momento no era nutricionista, no había empezado a estudiar nutrición. Y sí, es cierto que se bajó una barbaridad de peso, ¿no? Y
él dice que se sentía bien, ¿no? Hasta ahora tenemos nuestros debates y nos matamos de risa acordándonos, pero sí, ¿no? La dieta convencional o clínica va por ese lado, ¿no? Que en verdad, hoy por hoy, en un contexto que no sea bastante controlado, muy difícil, ¿no? Total. Seguimos entonces con los tipos de dieta cetogénica, que nos toca ahora Atkins y la muy baja en calorías. Sí, la Atkins es también una alternativa a la dieta cetogénica estándar, que lo único que propone es básicamente aumentar la ingesta de proteínas, ¿no? Baja la grasa un poco a 60-65, los carbohidratos igual un 5-10 y la proteína la sube a 30%. Un poco teóricamente como para evitar la pérdida de masa muscular durante protocolos de dieta cetogénica, ¿no? Y ya luego tenemos la TKD, que es la dieta cetogénica targeteada, digamos, o Targeted Ketogenic Diet, y luego está la dieta cetogénica cíclica, ¿no? Sí. Donde la dieta cetogénica targeteada, por decirlo así, es aquella en donde metemos carbohidratos justamente antes de entrenar para que nuestro rendimiento no se vea pues disminuido, y la cíclica es en la que, por ejemplo, tienes 5 días keto y 2 días con dieta alta en carbohidratos, o bueno, o moderada o alta en comparación a lo que venías comiendo, por el objetivo justamente de, no sé, esos días metes un volumen de entrenamiento más alto, pues metes más hidratos para mejorar el rendimiento, ¿no? Sí, que estas últimas dos, TKD y CKD, Targeted y Cíclica, van más justamente para el ámbito deportivo, sí, donde lo que quieres tratar de hacer, por ejemplo, en la Targeted, es cubrir con el gasto de carbohidratos que tienes durante la sesión, para no pasarte y pues no reponer después de que terminas de entrenar, ¿no? Claro. Entonces, ya vimos de dónde sale, cuál es la historia, cómo funciona, por qué es interesante, qué tipos hay de cetosis. Aterricemos ahora un poco este tema, viendo cómo hacer un protocolo cetogénico. ¿Cómo es que podríamos, pues, primero, cuál de estos tipos de cetosis recomendaríamos y cómo es que se vería un día de alimentación cetogénica en un caso hipotético? Primero, ¿cuál recomendaríamos? Yo creo que una dieta, en no deportistas, una dieta Atkins podría estar bastante bien. Pero claro, ya lo vamos a decir en un rato, pero es que me hace acordar, se me ha venido a la cabeza una película que he visto hace poco de Adam Sandler, en el que él era, o sea, eso es lo menos relevante, era un agente, digamos, gente de Hollywood, pero era un fracasado en verdad. Y además hacía dieta Atkins y o sea, es que era demasiado graciosa porque era como... Era el típico que era publicista o sea, no publicista, sino manager de un montón, pero que todos fracasaban, y que todos lo conocían por ser un fracasado, y era como que además todos lo conocían porque hacía dieta Atkins. Y era como que siempre de desayuno, tocinos, y le decían, ¿qué estás comiendo? No, que estoy a dieta. O sea, como que compraba una McDonald's, le sacaba el pan y se comía la hamburguesa. Y básicamente, como que parte importante de su personaje, que creo que era dirigida y producida para Dan Sandler también, era que comía solamente proteína y grasas, ¿no? Entonces eso me lleva a cómo no hacer una dieta cetogénica, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Claro, porque de hecho más adelante vamos a ver que sí hay algunas formas en las cuales podrías hacerlo súper mal, ¿verdad? Hay algunas cosas donde podrías como no darle la importancia necesaria a entender que no todo es grasa, proteína y carbohidratos, sino que hay tipos dentro de, ¿verdad? También tenemos, como decía, fibra y todo. Pero, de hecho, el método que recomendaría sería el convencional, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y obviamente dándole, pues, como decimos, una mayor cabida a las grasas insaturadas, que son las poliinsaturadas y monoinsaturadas, reduciendo al máximo las saturadas, que al final ya lo voy a decir más adelante, pero están bastante relacionadas al riesgo cardiovascular, y pues tratando de tener la mayor cantidad de fibra posible, ¿no? Porque hay que entender que cuando hablamos de 50 gramos de carbohidratos día, hablamos de 50 gramos de carbohidratos netos. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando tú ves en un producto los carbohidratos totales, se le resta la fibra y con eso obtienes los carbohidratos netos. Porque la fibra, si bien es una parte de los carbohidratos, tiene un comportamiento distinto en el organismo. Entonces, la idea pues es que tus fuentes de carbohidratos vengan principalmente de alimentos ricos en fibra y no comprando pues, queques keto o postres keto, que muchas veces son el postre que siempre ha habido, solamente que como más o menos
es alto en grasa y no tan alto en carbohidratos, se le llama keto, pero es bollería al final, ¿no? Sigue siendo bollería, que es el problema, ¿no? Justamente estas grasas trans, igual tiene azúcar, no tiene una fuente de carbohidratos entera, casi no tiene nada de fibra, sí. Entonces, ¿cómo aterrizarlo, no? Vamos a usarme a mí como ejemplo. Vamos a ponerme a mí en un plan isocalórico, que quiere decir no buscando subir ni bajar de peso, sino mantener lo que nos arroja 2.300 calorías. ¿Cuánto de proteína, carbohidrato y grasas? En proteína, 1.8 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque si soy una persona activa, estoy entrenando interdiario, hago mis pasos y estoy tratando de mejorar mi composición corporal en cuanto a masa muscular y fuerza. Carbohidratos, y esta es la parte interesante, 0.6 gramos por kilogramo de peso, donde lo normal, Diego, 2.5, 3.5, ¿verdad? Sí, yo ahorita estoy en 8, creo, gramos por kilo de peso. Claro, pero en tu caso particular, y como siempre decimos dentro del culturismo natural, pues son casos muy peculiares, ¿no? En los cuales, pues, compararlos con... Es como comparar un deportista de alto rendimiento con alguien que no hace ejercicio. Es verdad. En verdad es un deporte bien demandante, sobre todo en el culturismo natural. Tenemos proteína, carbohidratos y grasas. ¿Cuánto de grasa? 2 gramos por kilogramo de peso, donde normalmente lo que cuadramos, pero es entre 0.5, 0.7, 0.8, 1. Claro, 1.2 máximo, ¿no? Un caso raro en alguna mujer en el periodo de edad reproductiva y que hace deporte, ¿no? Sí. 2 gramos por kilogramo de peso de grasa. Lo que nos arroja 140 gramos de proteína, 160 gramos de grasa, 50 gramos de carbohidratos netos, justamente lo que hablábamos, y lo que decías de la fibra, 26 gramos de fibra. ¿Cómo va este día de alimentación en un caso, para mí, de dieta cetogénica? Ojo, y tengo que ser un poco pesado con esto ya, pero entiendan que la nutrición es muy personalizada y muy periodizada. ¿Qué quiere decir? Les estamos dando un ejemplo para poder aterrizar una idea, no una dieta que pueden usar para ustedes, porque no les va a servir. O sea, honestamente no va a funcionar. Entonces, lo único que estarían haciendo, si es que siguen este plan, sería meterse cabe. Vayan donde un nutricionista de confianza. Entonces, ¿cómo va, Diego? A ver, por ejemplo, tenemos de desayuno 3 huevos revueltos con una cucharadita de aceite de oliva, más una tajada de pan integral, una taza de papaya en dados y 2 cucharaditas de semilla o harina de linaza, ¿no? Bien. Ahí, por ejemplo, estamos metiendo pues fibra y también estamos metiendo un poco de ácidos grasos saludables, ¿no? Que es alfa-linolénico, que al final va a ayudarnos a llegar a nuestros requerimientos de EPA y DHA. Luego de almuerzo son 160 gramos de salmón, 3 tazas de brócoli, 1 taza de vainita, 2 tazas de espinaca y 2 cucharaditas de aceite de oliva. Nuevamente ahí tenemos grasas poliinsaturadas por parte del salmón y mono y poliinsaturadas por parte del aceite de oliva, ¿no? Además, un montón de fibra y micronutrientes por parte de las verduras mencionadas. Luego de media tarde, 30 aceitunas, más un scoop de proteína, que bueno, tenemos en parte una ingesta proteica y por otro lado, más ingesta de ácidos grasos polimonoinsaturados, ¿no? Y finalmente, de cena, pues un gusto, que es una hamburguesa de 220 gramos de res con una cucharadita de aceite de oliva. Bien, solamente para puntualizar que en el desayuno y en el almuerzo no son cucharaditas, son cucharadas. Cucharadas. Entonces, y justamente ahí es donde empieza pues como la parte difícil de hacer un plan alimenticio cetogénico, ¿no? Donde tu consumo de aceite y de grasas es bien alto, ¿no? Porque claro, si tú alguna vez has hecho, pero una cucharada de aceite no es poco. No. Es una cucharada sopera y necesita aceite. Igual, por ejemplo, 2 cucharadas de semillas de linaza. También no es poco. Entonces, 4 comidas, ¿por qué? Pues simplemente porque me acomoda a mí 4 comidas. No es que tengan que hacer 4 comidas. Pero lo que normalmente sucede con la dieta cetogénica, y en este caso, es que si lo haces bien, no deberías pasar hambre, deberías cumplir con tus requerimientos de fibra y debe ser una dieta bastante palatable. O sea, ¿qué quiere decir? Rica, o que evoque en la mayor cantidad de gente pues esos sentimientos de qué rico esto, ¿no? Sí. Entonces, ese sería un plan alimenticio hipotético cuadrado para mí de dieta cetogénica. Vámonos ahora a la contraparte. De ¿cómo es que podría ser que cuadrar un plan mal hecho de cetogénica nos haga daño? ¿Cuáles son los puntos que deberíamos tener en cuenta? Claro, o sea, al final hay que tener en cuenta que la gente que apoya mucho la dieta cetogénica, no, que al día de hoy pues, son los keto influencers y demás, alegan que el riesgo cardiovascular ha aumentado netamente por la obesidad y la obesidad está causada por niveles elevados de insulina, ¿no? Que es una forma muy simplista
de ver las cosas, porque la insulina pues obviamente no es la única culpable de la pandemia de obesidad que tenemos. Y la obesidad per se, si bien aumenta el riesgo cardiovascular y otras patologías, no es la única causa, ¿no? Y ahí vienen pues las grasas saturadas, que al final tienen bastante relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que hay 17.3 millones de muertes por año por accidentes cardiovasculares, siendo la muerte, o sea, el infarto me parece que la principal causa de muerte. Entonces hay un posicionamiento de la Sociedad Americana del Corazón Muy firme, ¿no? muy firme que dice que en gente que tiene dislipidemias o enfermedades cardíacas, digamos, debe tener un consumo de grasas saturadas inferior al 6% de tu requerimiento energético total, y que la gente, digamos, sana, pues debería consumir un máximo de 10% de grasas saturadas de tu requerimiento energético total por día. Va un ¿no? poco por la mano con lo del LDL, el HDL, ¿no? Sí, también mencionan pues que el HDL, perdón, por sí solo ya no debería ser visto como un factor cardioprotector, ya que yo puedo subir el LDL muchísimo y que en respuesta a eso se eleve el HDL, pero igual el problema está siendo que el LDL esté elevado, ¿no? Que el LDL, por otro lado, sí se puede usar por sí solo como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, incluso en algunos estudios se ha visto que reemplazando las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, se han visto disminuciones de los niveles de LDL o de riesgo cardiovascular de hasta el 30%, que es similar al uso de estatinas, que son los fármacos que se usan para reducir los niveles de colesterol. Entonces, un poco lo que nos dice ese posicionamiento es que deberíamos siempre priorizar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y principalmente el alfa-linolénico y el ácido linoleico, ¿no? Que al final son los que van a tener pues, un comportamiento más positivo dentro de nuestro organismo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en una dieta cetogénica es muy fácil que terminemos hinchándonos de grasas saturadas, y la idea un poco es tratar de de aprovechar el hecho de que estamos metiendo una dieta muy alta en grasas para optar por alimentos altos en grasa que van a tener un beneficio tremendo en nuestro organismo, como lo serían los ricos en ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Olvídense entonces de, pues, panceta de desayuno Claro. y tocino con mantequilla y eh, pescado frito y bollería de productos keto, ¿no? O cetoamigables o los Atkins. Así no es como va, ¿no? Siempre hablamos Claro. de alimentos enteros y, como dices tú, reduciendo al máximo todo ese tipo de grasas malas y aumentando el uso de grasas buenas. Estoy siendo un poco general con estos términos, porque solamente para darlos como fácil de entender, Sí. ¿no? Pero pensemos siempre en que si vas a seguir un protocolo de dieta cetogénica, olvídate de que puedes comer toda la cantidad de grasa que quieras de origen animal y puedes comer hamburguesa de res 3 veces al día todos los días, sino justamente como bien en el ejemplo que les dimos, tiene que ser balanceado, tienes que tener fibra, tienes que tener verduras, idealmente crucíferas, idealmente verduras verdes fibrosas, hojas verdes fibrosas, ¿no? Justamente para evitar los problemas que pueden dar tener un plan mal cuadrado. ¿Cuáles son los puntos importantes? Grasas saturadas, grasas trans, azúcar refinada, baja fibra, electrolitos y micronutrientes. Sí, y también para no ser pesado y decir otra cosa importante es que en una dieta cetogénica es muy común que se desplace mucho el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y por contraparte se ha visto que consumos hasta 800 gramos de frutas y verduras al día va a disminuir el riesgo de muerte por todas las causas, y meter 600 gramos al día de verduras y frutas, sobre todo de color amarillo o verde oscuro, van a reducir el riesgo de cáncer también. Entonces, si por un lado lo estamos haciendo de forma inconsciente y estamos elevando muchas grasas saturadas y eliminando el consumo de frutas y verduras, porque incluso hay algunos que dicen que las frutas son nocivas y que se deben quitar de la dieta, te estás jugando una enfermedad cardiovascular a largo plazo o mediano plazo, porque incluso no sabes si tienes una tendencia a, ¿no? Que al final es algo que hay que tener en cuenta también. ¿De dónde parten también, no? Porque claro, hay gente que viene malográndose años, muy feo, y dicen, ok, voy a empezar a hacer dieta cetogénica con aterosclerosis, pues, terrible y pues un nivel de angiogénesis asqueroso. Y para colmo dicen, no, voy a comer tocino 3 veces al día y hamburguesas y no. Por ahí va la cosa. Principales problemas de una dieta cetogénica. Ya vimos cómo debería ser, cómo podría estar cuadrado, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en consideración para no hacerlo mal.
digamos que lo haces todo bien. Ujú. ¿Cuáles son los problemas que podrían surgir con una dieta cetogénica? Empecemos por KetoFlu, que es bastante interesante. Sí, keto-flu es como un término acuñado porque es como una especie de gripe o fiebre que suele pasar la gente previo a adaptarse, ¿no? Que suele estar caracterizado por dolores de cabeza o cefalea, por cuadros de diarrea, por letargo, que es esa sensación de sentirte pues súper lento, como si estuvieras en cámara lenta. Y básicamente son estos tres factores. O incluso a veces se puede ver una disminución de funcionamiento del sistema inmune a corto plazo, porque al final el sistema inmune pues disfruta mucho de alimentarse de glucosa. Y eso haría también que agarres cualquier virus que esté en el aire y te hagas un cuadro de gripe normal, ¿no? Que también puede estar asociado. Aumenta tu probabilidad de estos casos. Ahora, y como experiencia, ¿no? He podido hacer poner a varios pacientes en cetosis Ujú. a lo largo de años. Y de hecho, hay una paciente que quería mencionar que ha sido hace poco, ha sido hace mes y medio, si mal no me equivoco, que empezó con un protocolo cetogénico y le dio una KetoFlu, pero de aquellas, ¿ah? O sea, 2 días de fiebre, no tenía energía, un poco de diarreas, se sentía verdaderamente mal. Pero cuando te explican que estás dentro de un grupo en el cual tienes ese riesgo de entrar en una KetoFlu y te dicen, oye, no te preocupes, te va a durar 3, 4 días hasta que tu cuerpo pueda lograr esa cetoadaptación en la cual pasas de lo que has hecho toda tu vida de utilizar carbohidratos como fuente de energía a utilizar grasa, se normaliza todo, ¿no? Y dicho y hecho, sí, fueron 4 días. Seguramente nos va a comentar en el episodio, no, fueron 5 días. Claro. Pero bueno, fueron 4 o 5 días y después de eso, como nada. O sea, pudo hacer ejercicio, pudo hacer su vida normal y bien, ¿no? Sí tuvo una recomposición corporal significativa, pero más adelante, justo cuando veamos en estudios y a quienes recomendamos, vamos a ver qué sucede con eso. Ujú. Otros principales problemas. Estreñimiento. Sí, el 33% de los casos suele presentar estreñimiento, que es después de la KetoFlu como lo más común. Y es un poco lógico, ¿no? Por la disminución del consumo de fibra. Ujú. Y por su contraparte, diarreas también, que las diarreas se dan por un exceso de consumo de grasa, que al final, bueno, eso se llama específicamente estratorrea, que son heces pues con grasa, ¿no? Sí, por ser una molécula muy grande, no puede entrar por el canal de absorción del intestino delgado, del enterocito, y pues como es una molécula enorme, no se llega a destruir, trata de entrar, no puede, sigue avanzando, llega al intestino grueso, y al tener tanta grasa, pues simplemente abre las compuertas y que salga todo. Sale nomás. Exacto. El siguiente, mal aliento. El mal aliento, ¿por qué? Hablábamos al inicio que lo que quieres buscar son 3 cuerpos cetónicos. Ujú. Beta-hidroxibutirato, de nuevo, acetoacetato y acetona. Claro. Los 2 primeros son los que utilizamos para poder convertirlos en energía, en que siga el ciclo de Krebs, en que puedan entrar y hacer ATP, que es la moneda energética. Ujú. El tercero, la acetona, es el que no se usa y el que presenta justamente el mal aliento, ¿no? Sí. ¿En cuánto porcentaje? Es un 30% de los casos, más o menos. Y luego están los calambres, que la verdad, los calambres son algo multifactorial, ¿no? Entonces, tampoco le voy a dar tanta relevancia, pero se ve en un 28% de los casos que, a ver, podría ser por un bajo consumo de minerales. Pero la verdad es que eso sería ser simplistas. Simplemente lo mencionamos como uno de los efectos secundarios. Y se ve también la falta de consumo de electrolitos normalmente, ¿no? Sí. Que es lo que normalmente se suplementa dentro de un régimen cetogénico. Otra cosa que se ve es una baja ingesta calórica. ¿Y por qué? Porque la dieta cetogénica parece ser más saciante que otras dietas por 3 motivos principalmente. El primero, que es para mí el más relevante, es que las grasas son el macronutriente que ralentiza más el vaciamiento gástrico. O sea, hace que la comida esté más tiempo digiriéndose, digamos. Y eso obviamente, mediante señales, mediante un intercambio de información con el cerebro, nos dice, oye, no es momento de comer porque sigue la comida ahí. Entonces eso va a hacer que estés más tiempo saciado. Luego, la ingesta de proteína puede aumentar la producción de colecistoquinina, que al final es un péptido que lo que va a hacer es... Tiene un efecto anorexígeno, o sea, disminuye el apetito también. Y finalmente, se piensa que el beta-hidroxibutirato podría tener un efecto también anorexígeno, o sea, también disminuir el apetito. Claro, eso en contextos en los que queremos perder peso, interesante, ¿no? Pero en contextos en los que queremos ganar masa muscular, que sabemos que hay que estar en un superávit, o sea, consumir más calorías de las que estamos gastando, podría podría ser complicado. De hecho, se ha visto que en la mayoría de estudios se ha visto que hay una tendencia a la disminución de la masa libre de grasa,
que no es lo mismo que masa muscular, pero la masa muscular está dentro de la masa libre de grasa, ¿no? Y finalmente, en algunos estudios que ha buscado como ver si hay relación entre la dieta cetogénica y la ganancia de masa muscular, se han visto disminuciones en la testosterona y en factores de crecimiento como IGF-1, que es un factor similar IGF-1 es factor similar a la insulina tipo 1. Factor de crecimiento insulínico tipo 1, perdón, que al final tiene un rol importante para la ganancia de masa muscular a nivel molecular, que no es que se pueda afirmar el día de hoy que si disminuya necesariamente va a llevar también menos masa muscular, pero probablemente sí, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Es lo que se ve en la bibliografía, ¿no? Y sí, esos son entonces los principales problemas o efectos secundarios que podrían haber dentro de un protocolo de dieta cetogénica. Pasemos ahora a una parte que creo que es bastante interesante por los estudios revisados, que es cetosis y rendimiento deportivo. Sí. ¿Qué sucede con los atletas de alto rendimiento, personas que son físicamente activas a niveles altos, cuando empiezan con un protocolo cetogénico? ¿Qué es lo que hemos visto en los estudios? O sea, primero creo que hay que explicar un par de puntos, que es que al final a intensidades más altas ya las grasas se comienzan a desplazar como uso de sustrato energético, digamos, o sea, se usan menos como fuente de energía, que no es que se dejen de usar por completo, y se comienzan a utilizar más los carbohidratos, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes una ingesta muy baja de carbohidratos, pues en deportes en donde se demande más su uso, es muy probable que el rendimiento baje. Incluso ya hemos hablado que estos depósitos de carbohidratos o glucógeno se va pues a depletar, ¿no? Que en parte es uno de los efectos de la dieta cetogénica. Y ahora se sabe que el glucógeno no es solamente un almacén energético como se pensaba antes, sino que también tiene otros roles y dentro de ellos funciona como sensor energético. Entonces puede pasar que si los depósitos de glucógeno están muy bajos, tu cuerpo te diga suave, ahí baja la intensidad, ¿no? Que obviamente no te lo dice así, pero ¿cómo lo ves? Pues en disminuciones del rendimiento. Es muy probable, el cuerpo está como en modo de ahorro y si está en modo de ahorro, pues no vas a ir como si tuvieras el tanque lleno, sino vas a ir como si tuvieras una rayita en el tanque. Entonces, ¿en qué casos la dieta cetogénica puede, pues, no afectar el rendimiento? En casos en el que la intensidad está por debajo del 70% del VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno, o en deportes de muy alta intensidad, como lo sería pues un campeonato de powerlifting o de halterofilia, ¿no? Donde al final son movimientos de carácter explosivo en donde, no quiero entrar en mucho detalle, pero las vías energéticas principales pues son o simplemente ATP o la vía de los fosfágenos, ¿no? Que al final no está pues ni teniendo que ver con la glucosa ni teniendo que ver con los ácidos grasos. Entonces, en esos casos, tener niveles bajos de glucosa o glucógeno podría quizás no afectar el rendimiento o la fuerza total, ¿no? Que al final es lo más importante en esos deportes. Sí, y que de hecho por lo que vimos en los estudios podrían beneficiarse porque pues sí o sí ayuda a la pérdida de peso y a la recomposición corporal, donde estos deportes normalmente son por categoría de peso, ¿no? Entonces pesar menos y tener una composición corporal con menos grasa sin teóricamente perder fuerza ni potencia podría ser un beneficio. Sí, de hecho, acá hay que entender, hay un término, y perdonen mi inglés, que es fuel for the work required, que básicamente lo que nos dice es que pues tenemos que darle energía a nuestro cuerpo para lo que requiera, ¿no? Y en este caso es que si estás todo el día sentado en un sofá, pues probablemente no necesites un consumo de carbohidratos muy alto, pero si eres un ciclista que se tira rodadas de 75 kilómetros diarios, quizás una dieta cetogénica no sea lo más eficiente para ti. O en realidad, si lo ves a nivel de semana, pues si tenemos un deportista que de lunes a sábado tiene entrenamientos, uno más intenso que el otro, y los domingos es descanso total, no es que vaya a ser así, pero podría ser plantear un protocolo de dieta muy baja en carbohidratos el domingo, los días en los que tiene una actividad más easy, que por ejemplo montar 30 kilómetros, que para esta persona es fácil, meter no tan alto en carbos, y ya los días que tiene una demanda o una corrida de 3-4 horas, pues meter una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Entonces eso vendría a ser como una especie de dieta cetogénica cíclica, que en estos contextos podría ser lo más aplicable, pero ya vamos a ver más adelante matices al respecto, ¿no? Sí, que entonces para cerrar este punto de rendimiento deportivo, al parecer, si estamos hablando de rendimiento cardiovascular, no es una buena idea empezar con un protocolo cetogénico. O sea, tiene
es que justamente tiene mucho fundamento mecanicístico, pero a la hora de controlar los estudios no se han visto beneficios. Y es justamente lo que tú mencionaste que decía Burke, ¿no? Que la eficiencia del uso de grasas como fuente de energía se ve incluso duplicada luego de estarse adaptado. Pero eso puede ser una respuesta a tu cuerpo a estar consumiendo más grasa simplemente, ¿no? Que es lo mismo, cuando consumes más carbohidratos, pues tus enzimas encargadas de la oxidación de carbohidratos mejoran su función. Pero lo que se ha visto en estos casos es que aún teniendo más eficiencia en el uso de grasas, que eso se mide también con el cociente respiratorio, que el cociente respiratorio básicamente nos dice si estás tirando más de carbohidratos o estás tirando más de grasa. Si es más alto, estás tirando más de carbohidratos. Si es más bajo, estás tirando más de grasa. Entonces, lo que sí se ha visto en todos los estudios en los que se aplican dietas cetogénicas es una reducción en el cociente respiratorio. Que eso está bien, pero no se ve reflejado en un mayor rendimiento, ni siquiera en deportes en los que se tira más de grasa, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que una baja exposición a los carbohidratos y una depleción de glucógeno puede incluso disminuir a ciertas enzimas, como la piruvato deshidrogenasa, por lanzar un nombre, que al final son claves para que los carbohidratos se puedan usar como fuente de energía. Porque es un paso clave justamente para que la glucosa pueda ser usada como energía. ¿Y qué pasa si los tenemos bajos y hacemos una dieta cetogénica cíclica? Pues que quizás los días en los que metes cargas de carbohidratos no los puedas emplear de una forma tan eficiente, ¿no? Entonces, hay un poco como que se pierde toda esta importancia mecanicística que se le da desde un inicio, ¿no? Claro, en realidad, pues, porque, a ver, los estudios nos dicen claramente que para deporte de alto rendimiento que tira más al lado de rendimiento cardiovascular, los carbohidratos son las estrellas. Claro. Entonces, si no estás tan acostumbrado a rendir con carbohidratos y para ese momento te clavas carbohidratos, puede ser que no los uses de manera tan eficiente, ¿no? Y eso podría afectar tus tiempos y tu rendimiento. De acuerdo. ¿Qué es lo que se ve en los estudios? En rendimiento deportivo, entonces, tal vez si eres una persona que hace deporte, eventualmente no en alto rendimiento, sino pues porque te gusta hacer deporte, tienes un entrenamiento no tan intenso y lo que estás buscando principalmente es estética, es sentirte bien, es un poco de recomposición corporal y tal vez no mejorar tus pesos en el gimnasio o no mejorar tu fuerza, pero mantenerla y no te importa si disminuye un poquito con tal de mejorar esos otros factores, pues te puede venir bien. Literal, ese es el paciente como específico para una dieta cetogénica. Es aquel que viene, que tiene mucha mayor adherencia o mayor gusto por las grasas, que no le gustan mucho los alimentos que sean ricos en carbohidratos, que quiere mejorar su composición corporal, pero que no está muy interesado en maximizar su fuerza, ni tampoco pues le molesta perder un poco de masa muscular, ¿no? Que no siempre se va a dar porque incluso hay una revisión sistemática reciente de Vargas Molina que lo que nos dice es que una dieta cetogénica sí puede ser efectiva para la ganancia de masa muscular, no más efectiva que otros protocolos, pero sí lo puede ser porque justamente lo que concluyen ellos, que es algo totalmente cierto, es que no mucha gente lo sabe, pero para ganar masa muscular lo más importante es el entrenamiento, ¿no? Luego del entrenamiento viene estar en superávit energético y luego ya viene pues la ingesta de proteínas óptima y ya luego de eso va a venir la importancia de los carbohidratos y las grasas y probablemente tirar de una dieta más alta en carbohidratos sea más interesante porque el carácter de este deporte pues es más glucolítico, o sea, usa más glucosa y meter un poco más de carbohidratos te puede ayudar seguramente a aumentar tu rendimiento y esto se va reflejado en ganancias de masa muscular. Sin embargo, en estudios de 8 o 12 semanas se ha visto que la dieta cetogénica igual te puede ayudar a aumentar, ¿no? el volumen del músculo, el tamaño del músculo. No es la forma más eficiente de hacerlo, al parecer. No, y sobre todo por lo que mencionábamos, de que es muy saciante. En la mayoría de estudios suele pasar que los participantes no llegan al consumo de calorías. Y es porque en parte yo he explicado tres posibles causas de por qué pasa esto, pero además tenemos el hecho de que te puedes hostigar. O sea, una dieta cetogénica puede ser rica, pero es que a veces meter tanta grasa se te pueden acabar las ideas si no está bien planteada y puedes querer tirar por grasas saturadas o en tu afán de justamente evitar un consumo excesivo de grasas saturadas, pues hostigarte mucho de comer las mismas fuentes porque no encuentras otras fuentes más diversas, ¿no? Sí, un poco lo que veíamos en el caso de hipotético de dieta que expusimos hace un ratito, que Sí. claro, 2.300 calorías, todo bien, pero ¿qué pasa si estás tirando 3.000, 3.500? Ya no van a ser 30 aceitunas, van a ser 60. Sí, va a ser duro. Sí, ya empieza a irse al punto en el cual, justo como decías, ¿no? Sí o sí es hostigante comerte 6 cucharadas de aceite en un día, ¿no? Claro,
por 2 semanas, bien. 3 semanas, bien. Pero 4, 5, 6 meses, que es lo que normalmente toma un verdadero plan a mediano plazo, que es la temporalidad que normalmente se recomienda. No es que estamos hablando de 2 semanas de dieta y se acabó, De acuerdo. ¿no? Entonces es un periodo largo. Puede ser un problema. Entonces, ¿a quién se los recomendamos? Creo que, saltando un poco a la piscina, halterofilia, levantamiento de pesas y una persona que pues quiera mejorar su composición corporal y que no le encanten las grasas, que no le encanten los carbohidratos, que tire más para lo salado y que no esté buscando maximizar su rendimiento deportivo en cuanto a fuerza ni en rendimiento cardiovascular. Sí, porque ya para ir cerrando, incluso hay un término que es train load, compete high, que lo que se busca es entrenar con los depósitos de glucógeno depletados, porque eso en teoría aumenta la activación de ciertas enzimas, de ciertos factores como AMPK, que al final lo que va a mejorar es teóricamente las adaptaciones al entrenamiento de resistencia, pero ya se ha visto que que si bien aumenta AMPK, no se ve reflejado en mejoras en el rendimiento en sí, pero sí podría empeorar la tolerancia al entrenamiento y por ende pues rendir menos a largo plazo, ¿no? Bien, entonces ya vimos qué pasa con la cetosis y en el rendimiento deportivo, vemos a quiénes se lo recomendaríamos. Ya para cerrar, quería regresar a un punto que tocamos y que no explayamos tanto, que era justamente qué sucede al momento de dejar de comer carbohidratos y que bajan estos niveles de insulina y que bajan estos niveles de reservas de azúcar en el cuerpo de glucógeno. Normalmente cuando empiezan una dieta cetogénica es una maravilla, que he perdido 4 kilos en una semana, estoy súper bien. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? Sí, de hecho, eso lo vimos un poco en el podcast de Puesta a Punto, que si no lo han visto ya lo pueden ver de nuevo. Que el glucógeno, esta reserva de azúcar, tiene un efecto osmótico. ¿Qué significa eso? Pues que jala agua, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, pierdes 200 gramos de glucógeno muscular, o ya digamos, sí, 200 gramos de glucógeno muscular, más o menos tiene un ratio, digamos, de 3:1. O sea, por cada gramo de glucógeno hay 3 gramos de agua. Entonces, si tú pierdes 200 gramos de glucógeno, estás perdiendo además de eso 600 gramos de agua. Entonces estás perdiendo 800 gramos. Entonces en un par de días puedes bajar 800 gramos o más. Y eso obviamente va a hacer pues, que pierdas peso más rápido. Y además las grasas, al tener una mayor densidad energética, o sea, al tener en menor espacio más calorías, para meter 2000 calorías vas a tener que meter un menor volumen de comida que si fuesen carbohidratos. Entonces eso va a hacer que dentro de tu cuerpo pese menos y por ende todo eso junto va a hacer que se tire tu peso al piso muy rápido. Que para muchos casos es una victoria y está bien, pero esto es usado mucho para engrandecer el efecto que tiene la dieta cetogénica cuando no es que estés perdiendo grasa, sino que simplemente son pérdidas pues que se dan durante las primeras semanas del proceso, ¿no? Que es una pérdida lógica porque, como dices, ¿no? Estás comiendo menos en cuanto a peso de tu comida y aparte estás perdiendo bastante líquido. Entonces, entender eso a nivel poblacional, que cuando empiezas con un protocolo cetogénico, esa pérdida de peso rápida en los primeros días, sí, bastante bien porque te puede ayudar a mejorar tu adherencia, a decir, oye, mira, estoy motivado, pero entender que es un peso que perdiste y que probablemente cuando retomes el consumo de carbohidratos, pues lo vas a volver a ganar por el agua y el glucógeno muscular almacenado, ¿no? De acuerdo. Sí, y algo que se nos pasó también, Diego, es cómo es que los frutos secos, que normalmente son los que tiras al momento, o los que pautas al momento de cuadrar un plan alimenticio cetogénico, aportan energía, ¿no? Sí, hay una revisión narrativa que ha salido este año, en 2023, que todavía no me la he terminado de leer al 100%, pero que es súper interesante porque postula una serie de mecanismos por los cuales los frutos secos podrían estar muy bien vinculados a la pérdida de peso. O sea, de hecho están totalmente vinculados a la pérdida de peso, pero trata de explicar más o menos un porqué. Y dentro de estos es que hace poco se ha determinado que los frutos secos aportan menos calorías metabolizables de lo que se solía pensar por los factores Atwater. Entonces, pues si estás planteando una dieta cetogénica nuevamente y tienes la posibilidad, obvio, de meter más grasa, puedes tirar bastante de frutos secos, sobre todo jugando con la variedad, porque te va a aportar un sinfín de micronutrientes, fibra, ácidos grasos, obviamente, saludables. Y además, si tu objetivo es perder peso, pues puede que estimule mayor saciedad, mayor saciación y que además, de alguna forma, comiendo más,
sin saberlo estés consumiendo menos calorías de las que estás pensando, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Estar en un pequeño déficit cuando estás tratando de bajar de peso, ¿no? Entonces, Sí. pueden tirar de frutos secos justamente por este factor que podría hacer que no se asimilen todas las calorías. Sí, pero ojo que mientras más mecanizado esté el alimento, menos se pierde este factor aditivo. O sea, las almendras tostadas, por ejemplo, ya no tienen el mismo comportamiento que las almendras naturales. Y las mantequillas de frutos secos ya básicamente pierden todo el efecto aditivo que han tenido. Que no significa que las mantequillas de frutos secos estén mal, pero es a tenerlo en cuenta, ¿no? Si quieres sacar este efecto como ventajoso para la pérdida de peso de los frutos secos, es mejor comerlos en su forma más natural. Genial. Diego, con eso cerramos otro episodio de Life Lifting Podcast. Esta vez, cetosis y dieta cetogénica. Eso es. Un éxito. De nuevo, y como siempre, ¿no? Si llegaron hasta aquí, les pedimos que, si disfrutaron el episodio, obviamente, vean nuestro contenido en YouTube, en Spotify y en Instagram, donde pueden encontrar un poco de lo que hacemos. Nuestra tarea con esto es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y poder informarlos de una manera bastante fácil de entender. Donde, como por ejemplo, ¿no? A veces cuando escuchas de cetosis dices, ¡ay, la cetosis! Sí, es un milagro, es una panacea. Probablemente si escucharon todo el episodio se van a dar cuenta que no, que simplemente es un protocolo nuevo más en el cual pues cualquier persona lo puede implementar, no cualquiera, pero muchas personas lo pueden implementar y verse beneficiados. Pero si tienen la información y entienden de dónde sale, pueden hacer una decisión consciente de qué es lo mejor para ustedes. Y justamente de eso se trata este podcast. Así que nada, gracias por sintonizarnos. Recuerden darle like, compartirlo y pues enviárselo a esa persona que creen que se podría beneficiar con esta información. Hasta la próxima.